momento vamos a hablar de lo que es la medicina regenerativa o es una medicina integrativa. Este diplomado se basa en medicina regenerativa y la medicina regenerativa, cuando buscamos lo que es la definición, podemos observar que la definición se basa en regenerar funciones. Cuando hablamos de regenerar funciones, es de repente cuando nosotros tenemos una lesión, por lo menos una lesión a nivel de alguna articulación del cuerpo, por ejemplo, en la articulación de la rodilla, de la cadera, nosotros tratamos de regenerar la función, de mejorar el dolor, y tenemos hoy en día, con todo el conocimiento que hemos adquirido durante todos los módulos del diplomado, hoy en día tenemos mucho más herramientas para poder tratar este grupo de pacientes y lograr que se regenere tanto el cartílago, la parte articular, como la función, que es lo más importante. Muchas veces nosotros vamos a encontrar que los pacientes todavía persiste cierto grado de lesiones a nivel de las articulaciones, pero lo importante es que el paciente se sienta aventajado y que tenga la función, que es lo más importante. Si un paciente es funcionalmente activo, eso significa que va a obtener todos los beneficios de la medicina regenerativa. Cuando hablamos de medicina ya integrativa, es un poco más avanzada. ¿Por qué? Porque nosotros todos somos médicos tradicionales, médicos que estudiamos la medicina alopática y tenemos los conocimientos propios, sí, tenemos los conocimientos propios de la medicina alopática, con la cual podemos tratar a un gran número de pacientes. Pero ¿por qué cada uno de nosotros hemos entrado en este tipo de medicina? Generalmente lo que hemos encontrado en el camino, en este andar, que ya muchos tienen el camino mucho más amplio que lo que yo pueda tener. Yo tengo una experiencia aproximada desde el 23 años ya como médico, y en mi andar yo he notado que hay pacientes que no encontraba una solución. En este andar en la medicina he encontrado, hoy en día encuentro soluciones que antes no las obtenía, indistintamente del grado de profesionalización que ya cada uno tenga. En el caso mío, he logrado obtener una profesionalización en la rama de cirugía, cirugía bariátrica, desde el punto de vista metabólico, pero sin embargo, hay un grupo de patologías en los pacientes que yo trato eventualmente o regularmente que no podía ser tratadas anteriormente. Cuando hablamos de la parte regenerativa, a veces encontramos que hay cierto número de patologías que pueden ser tratadas. Hoy en día se trata el tipo de patologías osteoarticulares predominantemente, pero encontramos que en la medicina regenerativa hay un gran número de patologías que pueden ser tratadas, porque entramos con la medicina regenerativa donde involucra diferentes tipos de, eh, diferentes tipos de terapias a veces alternativas, otras no tan alternativas, sino muy médicas, que en conjunto pueden hacer que el paciente logre restituir funciones. No solamente desde el punto de vista funcional, a veces desde el punto de vista estético también, ¿por qué no? Cuando hablamos de la medicina estética, esto es un tipo de medicina también regenerativa que va a regenerar quizás desde el punto de vista conceptual. Nosotros hacemos de repente un tratamiento que logre mejorar desde el punto de vista estético a un paciente, pero esto también va a involucrar otros factores, sobre todo psicológicos del paciente, porque es un paciente quizás que va a tener mayor entereza, quizás un poco más de se siente como más confortable, y esto va a favorecer su desempeño no solamente desde el punto de vista familiar, sino también desde el punto de vista laboral y de otros ámbitos. Igualmente, hay funciones ocultas que poco a poco se han ido incorporando en la medicina regenerativa, como la función sexual, como la parte de el área ginecológica en la mujer, el área más oculta todavía en el caso de los trastornos sexuales en el hombre, que son trastornos que a veces el hombre simplemente lo deja pasar y no logra buscar una solución porque es como un tabú buscar la solución a este tipo de patologías. Hoy en día con la medicina regenerativa logramos optimizar función sexual. Eso lo habíamos hablado desde el punto de vista hormonal. Al optimizar la parte de las hormonas, podemos obtener que un paciente que haya perdido función sexual debido a que disminuye la libido por un lado, por otro lado, de repente tiene un problema de disfunción sexual
mediada porque no hay erecciones. Y todo esto logramos solamente con la reversión, con revertir un problema, un trastorno hormonal, podemos mejorar la función sexual y usar otras herramientas, ¿por qué no? Podemos usar otras herramientas desde el punto de vista regenerativo que ayuden aún más a potenciar la recuperación. Entre ellas, por ejemplo, como hablamos anteriormente de la terapia de quelación, ¿por qué no? Cuando nosotros notamos que un paciente hombre necesite tener erección, es importante que este paciente tenga un flujo vascular arterial a nivel del pene que permita que ese flujo arterial llegue y produzca una erección que es, prácticamente es de flujo vascular a nivel del pene. Si logramos restituir desde el punto de vista de terapia de quelación, que el flujo arterial a nivel del pene mejore, esto va a restituir también funciones. Entonces no podemos hablar de que una sola terapia sirva para una patología. Es decir, hay pacientes que tienen desde el punto de vista de disfunción sexual, pueden tener un grupo de causas que puedan involucrar una patología en particular. Podemos ver que un paciente pueda tener disfunción sexual porque tiene una diabetes de base, que la diabetes puede condicionar algún daño a nivel del endotelio vascular, que pueda condicionar que las arterias que irrigan el pene estén ocluidas. Y eso va a hacer que el paciente no tenga una función sexual, por supuesto, adecuada, no va a tener erecciones. Igualmente, ese grupo de pacientes puede tener trastornos por la edad, trastornos a nivel del grupo hormonal que favorece sobre todo el tema de la libido sexual, que favorece la frecuencia sexual, como la testosterona, que es una hormona que es maravillosa, que nos permite a nosotros mantenernos y enlentecer el envejecimiento. Hoy en día con la medicina integrativa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de usar todas las herramientas que nosotros tenemos de base, cada herramienta que hemos adquirido durante nuestra vida profesional como médicos, no simplemente esta parte de la medicina regenerativa o integrativa, que busca otras alternativas para tratar de condicionar una solución o buscar una solución para diversas patologías de los pacientes y problemas propios que podemos tener nosotros mismos como médicos o como seres humanos. Nosotros quizás buscamos alguna ayuda desde el punto de vista personal y a veces no la encontramos desde el punto de vista de la medicina tradicional. Creo que aquí hay una gran vertiente, un punto de quiebre en donde no encontramos la solución, buscamos especialistas que puedan tratar de atender esta patología y no la encontramos, y buscamos una solución, tanto para nosotros o para nuestros familiares o para nuestros pacientes. Y aquí, en la medicina regenerativa, podemos buscar encontrar una gran solución a esto. Entonces, la medicina integrativa vamos a lograr integrar los conocimientos que hemos logrado obtener desde el punto de vista de la medicina alopática e integrarlos con todos los conocimientos que ustedes han aprendido durante este largo año, donde han obtenido información muy valiosa, gracias a todos los conocimientos impartidos tanto por cada uno de los profesionales que les ha dado clases aquí. Me incluyo, pero realmente han tenido una calidad de profesionales que han dado todo para que ustedes hoy en día tengan toda esta información que es muy valiosa y que podemos utilizarla como herramienta y potenciar la recuperación de los pacientes. La medicina integrativa entonces se basa en un concepto que combina la medicina tradicional, ¿ok?, con las diferentes medicinas alternativas, bien sea naturales, bien sea homeopática, bien sea terapias de quelación, de bioxigenación, terapias hormonales, terapias de reemplazo hormonal. Y prácticamente hacemos como un puente entre esa medicina convencional con la medicina alternativa. Es decir, todo lo que hemos aprendido lo vamos a fusionar y vamos a usar estrategias, un grupo de herramientas que vamos a poder utilizar para que el paciente se sienta realmente atendido. Y el objetivo de esta clase es ese. Y a mí me interesa mucho conocer quizás más adelante la experiencia de cada uno de ustedes, que de repente la mía es una experiencia propia que ha sido muy favorable y los pacientes así lo pueden decir. Pero de repente cada uno de ustedes tiene su propia experiencia y puede decir en base a su experiencia cuál ha sido de repente la respuesta que han podido ustedes obtener en sus pacientes en este último año. Al mezclar o al combinar la medicina alopática tradicional que venían practicando con este tipo de terapias alternativas que cada día serán menos alternativas, sino que más bien
Hoy en día los pacientes lo buscan como ya no una terapia alternativa, sino prioritaria. Cuando hablamos de medicina integrativa, entonces aquí podemos usar, vamos a ver que nosotros en cuanto a los medicamentos, vamos a llegar a un punto en donde solamente lo vamos a dejar estrictamente cuando son necesarios para que sea que no sea posible ya prescindir de esos medicamentos. Es decir, que solamente cuando sea necesario se indican. Todos los medicamentos pueden ser muy beneficiosos para un paciente, pero pueden tener también algunas manifestaciones adversas. Con la medicina integrativa podemos utilizar en la parte ortomolecular algunos medicamentos, como por ejemplo nutrientes, suplementos, suplementos vitamínicos, oligoelementos, incluso fitoterápicos, que el paciente puede utilizar para potenciar la recuperación desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista eh, en general. Por ejemplo, hay pacientes que sufren de alguna disfunción tiroidea y lo que habíamos hablado en la parte de la terapia de reemplazo hormonal, ¿por qué iniciar de una vez restituyendo la hormona tiroidea, como el caso que muchos indican, la levotiroxina? Entonces, ¿por qué iniciar por el uso de levotiroxina en un paciente con un hipotiroidismo subclínico si primero tenemos que restituir oligoelementos como de repente el zinc, el selenio, el magnesio, que son quizás algunos oligoelementos esenciales para que funcione la tiroides en forma adecuada y con ello podamos restituir la función tiroidea en un periodo de tiempo cercano a 2, 3 meses, y en un control posterior quizás podamos ver que el paciente no necesitó la terapia de reemplazo hormonal y fue restituida su función. Entonces, no simplemente porque el paciente tiene la función perdida, es un paciente que tiene una disfunción desde el punto de vista de que la tiroides ya no produce, pero a veces no identificamos cuál es la causa de que la tiroides haya perdido su función. A veces es porque no tenemos el oligoelemento esencial para que ese órgano en particular funcione. Es como el caso de los diabéticos, que por ejemplo cuando tienen una resistencia a la insulina, a veces nosotros pensamos que un paciente diabético tiene un problema a nivel del receptor de la insulina que no puede ser resuelto y empezamos a trabajarlo con antidiabéticos. Este grupo de pacientes a veces necesitamos trabajar conjuntamente algún antidiabético para ir mejorando el manejo de la glicemia, porque tampoco podemos permitir que el paciente siga glicando y siga perdiendo funciones, pero por otro lado hay que ir restituyendo los oligoelementos esenciales para que el receptor funcione en forma adecuada, como por ejemplo el uso del zinc, que significaría el zinc sobre todo para la formación de la molécula, la promolécula de insulina, que con ello vamos a obtener mejor función desde el punto de vista insulínico, pero también desde el punto de vista receptor podemos incluir, por ejemplo, el vanadio, que es muy interesante, y el cromio, de manera de que estos oligoelementos funcionen y ayuden a activar el receptor. Porque si, ¿qué pasa si desde el punto de vista del receptor, lo que está sucediendo es que no tenemos ese oligoelemento? Simplemente el receptor no está funcionando por déficit de oligoelementos. A veces lo que hemos encontrado aquí, sobre todo, y quizás lo vieron en la parte cuando vieron la clase de la parte ortomolecular de restitución de oligoelementos, quizás le dijeron, y creo que eso debe estar muy claro hoy en día, que ya ustedes van a salir del diplomado, que a veces tenemos que iniciar con una terapia de restitución de oligoelementos por vía parenteral, porque muchas veces el mismo oligoelemento, al ser administrado por vía oral, no puede ser absorbido, porque simplemente esa bomba el transporte activo, que es para la absorción de ese oligoelemento, requiere a veces el mismo oligoelemento, y al tener déficit del oligoelemento, entonces no se va a absorber. Necesitamos saturar un poco el sistema desde el punto de vista endovascular y tratar de que una vez optimizado el oligoelemento, ahí sí podemos ya dar la vía oral y el paciente con ello va a ir mejorando la función perdida de ese órgano tan importante como por ejemplo sería el receptor de insulina. ¿Ok? Podemos entonces incluir todo este tipo de nutrientes, suplementos, incluso podemos realizar la terapia de reemplazo hormonal, como habíamos hablado con las hormonas bioidénticas, en búsqueda de que el organismo vuelva a sus
funciones biológicas, sus funciones fisiológicas. ¿Qué implica un paciente que tenga envejecimiento? Normalmente, naturalmente, la mujer va perdiendo funciones, como les habíamos hablado en la clase de hormonas, va perdiendo funciones desde el punto de vista de diversos tipos de hormonas según la edad. Primero se va perdiendo la función de la progesterona, que es la hormona que se va perdiendo aproximadamente entre los 30, 35 años, que es la hormona que cuando se desbalancea empieza a haber un síndrome que llamamos el síndrome de predominancia estrogénica, y ese síndrome es el que va a condicionar y va a afectar a la mujer desde el punto de vista hormonal y la va a acercar a que esa predominancia estrogénica pueda conllevar diversas patologías en la mujer, como por ejemplo quistes en los ovarios, miomatosis uterina, que pueda tener quistes mamarios, y de ahí nacer una patología. Generalmente la patología no crece en forma espontánea ni abrupta, sino va creciendo poco a poco, exponencialmente. Igualmente, dependiendo de la calidad de vida que hayamos tenido nosotros y el tipo de vida que llevemos, una vida de repente sedentaria, con malos hábitos alimenticios, una vida con muchos tóxicos, elementos tóxicos, pueden condicionar a que haya mucho estrés oxidativo y ese estrés oxidativo va a llevar a un cierto número de patologías, va a conllevar incluso, nos puede acercar a disfunciones orgánicas, nos puede acercar a enfermedades degenerativas y nos va a acercar definitivamente a patologías oncológicas. Entonces definitivamente tenemos que ir alejándonos poco a poco de todo este tipo de patologías y hacer la corrección pertinente. Entonces una paciente que acude de 30 a 35 años, que ya ustedes saben que empieza el déficit de progesterona, es interesante que cuando empieza a tener quistes en los ovarios, que empieza a tener miomatosis uterina, estudiar por qué no la progesterona y hacer la terapia de reemplazo precoz, de manera de que esa incidencia, esa posibilidad de esa enfermedad disminuya en forma importante. Igualmente, en el caso de los hombres, que predominantemente la progesterona haría también en el hombre que al haber el descenso, ese síndrome de predominancia estrogénica actúe directamente sobre la próstata y el estrógeno es el que va a hacer que se engrose la cápsula prostática y empiece el crecimiento prostático en principio benigno, pero que dependiendo del tipo de receptores que tenga el hombre a nivel prostático, si tiene receptores estrogénicos, esto puede favorecer la formación de una patología oncológica en la próstata del hombre. Entonces, esto lo podemos interrumpir precozmente siempre y cuando nosotros con conciencia sepamos qué hacer. Y el uso de las hormonas es importante también definir cómo vamos a utilizar las hormonas. Generalmente el tipo de hormonas sintéticas, por lo menos la progestina, no sería una solución porque es vía oral y la progestina ya es bien conocida que sí puede aproximar al paciente a patologías oncológicas. Entonces usaríamos más bien progesterona bioidéntica, que es una progesterona que una vez administrada al organismo por una vía adecuada, que hoy en día se puede administrar vía pellets o se puede administrar también la progesterona, que los pellets realmente no los recomiendo yo predominantemente porque a veces no podemos dosificar en forma crónica. En el caso de la progesterona, los pellets me gustan más tratar la testosterona, pero sería una vía interesante también a pensar. Desde el punto de vista de la progesterona, sí podemos dosificar en forma adecuada diaria la vía transdérmica y sería la vía, para mí, la vía ideal de tratamiento de tanto hombres como mujeres. Y en hombres, una vez que restituyamos esta función de la progesterona, podemos observar en casos de pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna comprobada ecosonográficamente y a veces incluso con cambios a nivel del antígeno prostático, tanto específico, libre y con medición del índice prostático, sobre todo cuando vemos que el índice prostático arroja hacia la benignidad. Esto hablaría de una hiperplasia prostática benigna y generalmente este grupo de pacientes, cuando es restituida la progesterona en forma adecuada, podemos ver que el paciente vuelve a revertir su función prostática y se disminuye el tamaño prostático. Y la próstata sana completamente. Estos son trabajos que no son inventados, tenemos casuística ya bien evidenciada no solamente en mi caso, sino también internacionalmente hablando. Desde el punto de vista integrativo, existen dos formas de envejecer. Hay un envejecimiento fisiológico, que sería una persona sana, que hace ejercicio, que trata de mantener fortaleza, trata de mantener la masa muscular,
trata de mantener un equilibrio en el cuerpo desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista ortomolecular, de restituir ciertos oligoelementos esenciales en el organismo, vitaminas, que son también necesarias para algunas funciones, para restituir funciones. Y muchas veces este grupo de pacientes son aventajados porque entienden o lograron que les, obtener información sobre el consumo de este grupo de vitaminas. A veces un paciente como este, donde presenta alteraciones, un paciente que no presenta alteraciones desde el punto de vista fisiológico, es un paciente que quizás ya fue restituido desde el punto de vista de todos los oligoelementos, incluso la vitamina K2, ¿por qué no? En el caso de aquellos pacientes con alteraciones de la microbiota intestinal que requieran ser restituida la K2 para fortalecer la osteocalcina a nivel óseo, para favorecer la formación y la integración del calcio al hueso. Vitamina D, por ejemplo. Entonces son pacientes que pueden llegar a un estado sano, saludable, por muchos años y envejecer con dignidad, con salud, con armonía. En cambio, podemos encontrar, esto sería lo que llamamos un envejecimiento fisiológico o senescencia. Y podemos encontrar también un envejecimiento patológico o senilidad, donde es una persona que está mucho más limitada, que puede tener síndrome metabólico, que puede tener diabetes mellitus, que puede tener enfermedades como la hipertensión arterial, enfermedades degenerativas, incluso demencia, Alzheimer, puede tener algunas patologías, todas degenerativas, y esto es lo que llamamos senilidad. Entonces, tenemos que diferenciar bien qué grupo de pacientes nosotros podemos tratar y rescatar a los pacientes que tienen senilidad y tratar de llevarlos a un punto fisiológico donde ya los saquemos de los, quizás de los, desde el punto de vista de los riesgos, vamos tratando patología a patología, bien sea nosotros como médicos o utilizar también colegas que puedan ayudarnos a restablecer todo el grupo de funciones, tanto cardiovascular, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista desde el punto de vista incluso neurológico, que logramos incluso evitar patologías oncológicas, siempre usando estrategias para favorecer al paciente y lograr una expectativa máxima de vida. La expectativa máxima de vida puede verse interrumpida generalmente por la senescencia, por la senilidad. Entonces, tenemos que tratar de sacar de la senilidad al paciente y llevarlo a la senescencia, de manera de que el paciente pueda envejecer en forma mucho más sana y mucho más balanceada. Hoy en día se habla que el medio ambiente, que sería lo que llamamos nosotros la epigenética, puede tener una influencia tanto positiva como negativa sobre nuestros genes. Esto puede terminar modificando, ¿por qué no?, la expectativa máxima de vida. Normalmente, la expectativa de vida ya está demostrado que puede llegar una persona a vivir aproximadamente 120 años. Hay gente que ha vivido 123, 124 años. Entonces, podemos definir que hay un rango de acción, de que nosotros pudiéramos actuar sobre el paciente, es que un paciente viva hasta 120 años, por ejemplo. Quizás las generaciones nuevas pueden llegar a vivir mucho más años, todavía no lo sabemos, porque las personas han logrado vivir hasta 123, 124 años. Es lo más que han logrado vivir. Pero lo importante no es llegar a 120, 150 años o 200 años, sino llegar a esos rangos de edad con buena calidad de vida, realizando actividad física, evitando la sarcopenia, con una salud neurológica y cognitiva importante, y que tengan una vida sana y balanceada. Entonces podemos ver que nosotros generalmente vemos después del retiro un paciente que dice, me retiro a los 65 años, pero quizás esté en la mitad de su vida. Entonces hay personas que siguen trabajando al pasar los años, llegan a los 70, 80, 90 años y todavía trabajan. Y son pacientes que pudieran, siempre y cuando estén bien asesorados y desde el punto de vista de salud, mantengan una calidad de vida adecuada, con una nutrición adecuada, realizando incluso actividad física, restituyendo oligoelementos, vitaminas importantes y corrigiendo las enfermedades a tiempo. Entonces son pacientes que pueden pasar incluso los 100 años con buenas condiciones. Los factores medioambientales negativos que pueden influenciar sobre la expectativa de vida, podemos ver un grupo de pacientes que pueden ser afectados desde el punto de vista de los diferentes elementos tóxicos que pueden condicionar a que
produzca más radicales libres, más inflamación y conlleve a ciertas enfermedades. Podemos tener pacientes que tienen alimentación inadecuada, el sedentarismo, que tenemos que tratar de que el paciente y dar esa recomendación básica que haga actividad física para potenciar, sobre todo evitar la sarcopenia, pero potenciar el fortalecimiento de la masa musculoesquelética, de manera de que tenga soporte, que el cuerpo tenga soporte desde el punto de vista muscular, para que el hueso también tenga estímulo y pueda potenciar la recuperación del hueso. Ellos trabajan en sinergia, músculo-hueso, necesita fortalecer el hueso si tiene una masa muscular importante. Si tiene poca masa muscular, entonces el hueso tampoco tiene ese estímulo y va perdiendo calcio, por supuesto. Entonces, el estrés crónico, que es otro de los problemas importantes, el estrés crónico conlleva a muchos problemas. Problemas a nivel, el estímulo del cortisol sobre algunos órganos. El mismo cortisol afecta a la microbiota intestinal, que creo que hoy lo hablaron de eso, no estuve presente en la charla, pero actúa sobre la microbiota intestinal, actúa incluso sobre la hiperacidez gástrica, y esa hiperacidez gástrica hace que barra también flora intestinal, que pierda lactobacilos del paciente y aproxime a cuadros degenerativos autoinmunes al paciente, como tiroiditis de Hashimoto, como problemas osteoarticulares, como artritis reumatoidea, como otros problemas a nivel de piel, como psoriasis, igualmente problemas a nivel neurológico, como Alzheimer, demencia, etcétera, y el Parkinson incluso. Problemas a nivel endotelial, como la formación de placas ateromatosas, y todos estos problemas ya los hemos venido manejando en el diplomado y tenemos que ir usando estrategias poco a poco para lograr revertir todas estas patologías del paciente. Uno de los, quizás de los riesgos, factores de riesgo más importantes sería el síndrome metabólico. Y quizás yo trato mucho a los pacientes con obesidad y son pacientes que predominantemente todos los pacientes con obesidad tienen síndrome metabólico. Ahora vamos a definir lo que es el síndrome metabólico. Pero tenemos que siempre buscar la posible solución a lo que es el síndrome metabólico, no solamente para el paciente, sino para nosotros mismos. Tratar de alejarnos y poco a poco siempre tratar de estar lo más sano posible y alejado del síndrome metabólico, porque definitivamente este es uno de los grandes factores que contribuye a salir del envejecimiento fisiológico y aproximarnos al patológico. El síndrome metabólico puede inducir ciertas enfermedades como a enfermedades desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista neurodegenerativa e incluso el cáncer. Entonces, definitivamente, el síndrome metabólico es la pieza clave que va a originar todo este grupo de enfermedades en el paciente, que podemos tratar de sustituir esa pieza al corregir el síndrome metabólico. Y logramos tener armonía en todo el cuerpo y podamos tener un proceso de sanación en el cuerpo. Desde el punto de vista observamos cómo es el grupo de pacientes con síndrome metabólico, generalmente es un paciente con obesidad, que sería quizás el mayor factor de riesgo que existe, condicionado por el mismo síndrome metabólico, donde hay resistencia a la insulina, y es lo que ayudaría a transformar esa senescencia en senilidad. Sería como el factor de riesgo más importante para esa transformación. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tratar de corregir el síndrome metabólico para que la senilidad se vuelva en senescencia y el paciente tenga un estado fisiológico con un envejecimiento fisiológico. Es lo que quiero hacerles entender hoy, que uno de los parámetros más importantes, hay pacientes delgados con síndrome metabólico. Hay pacientes, todos los pacientes obesos tienen síndrome metabólico. Entonces tenemos que identificar esos factores de riesgo. ¿Y por qué yo hablo de que los pacientes delgados pueden tener síndrome metabólico? Porque es una patología predominantemente del obeso. Pero ya vamos a ver entre los factores de riesgo del paciente en general, por qué puede tener síndrome metabólico un paciente delgado. Y vemos que es un conjunto de alteraciones que incluye entonces dislipidemia, incluye la diabetes, incluye la obesidad, incluye la demencia y el cáncer, entre otros problemas. Este grupo de pacientes incluso puede tener problemas anatómicos, problemas funcionales, problemas estructurales, problemas desde el punto de vista osteoarticular, problemas
al nutrirse mal pueden tener alteraciones importantes a niveles articulares. Yo les había comentado en una clase el estímulo que ocasiona, por ejemplo, al alimentarse mal. Por ejemplo, hablaría en este momento de las grasas saturadas que estimulan el Toll-like receptor 2, que ese Toll-like receptor 2 va a estimular a nivel de las articulaciones, va a saturar la articulación y va a ocasionar una disfunción articular, un envejecimiento articular y una degeneración articular con artrosis en la articulación. Tenemos que revertir este cuadro, quitar las grasas saturadas a los pacientes con artrosis, que sería uno de los puntos principales, e ir buscando herramientas desde el punto de vista ortomolecular para ir corrigiendo la base. Usar en principio algún antioxidante propio de las articulaciones que atraviese, que llegue al sistema sinovial. Antes de que ponernos, vemos que traumatólogos, bueno, aquí traumatólogos empiezan a usar el plasma rico en plaquetas sin haber corregido el proceso inflamatorio, y eso es un error. Nosotros no podemos dar factores de crecimiento a una articulación que tiene cierto grado de envejecimiento y que tiene un proceso inflamatorio con citoquinas proinflamatorias que vamos a estimular con los factores de crecimiento más bien el deterioro de la articulación. Tenemos más bien que quitar primero el foco inflamatorio a nivel articular y posteriormente sí vamos a potenciar la recuperación usando factores de crecimiento, usando el ácido hialurónico intraarticular, utilizando herramientas ortomoleculares como el condroitin con glucosamina, incluso el colágeno hidrolizado, que a pesar de que se absorbe muy mal, pero puede ser utilizado en este tipo de pacientes, usar herramientas ortomoleculares como por ejemplo algunos medicamentos que actúan sobre el factor nuclear kappa beta, que sería por ejemplo el turmeric, que es una herramienta bastante interesante porque él prácticamente bloquea selectivamente ese factor nuclear kappa beta, productor de citoquinas inflamatorias, y al hacer esto vamos a lograr revertir un cuadro inflamatorio importante en este grupo de pacientes. Desde el punto de vista, vemos un paciente joven con síndrome metabólico, que sería el mayor, como les dije, el mayor factor de riesgo que ocasiona senilidad. Y aquí vemos que es un paciente que tiene alteraciones como dislipidemia, que tiene diabetes, que tiene obesidad, que puede acercarse al cáncer. Pacientes jóvenes. Este grupo de pacientes podemos lograr revertir ese cuadro solamente haciendo modificaciones nutricionales. Nosotros todos podemos trabajar en conjunto con respecto a eso. No necesariamente hay que ser diabetólogo para hacerlo. A veces los mismos diabetólogos no modifican la forma de alimentarse al paciente, por ejemplo, y quizá para mí hoy en día pienso que es un error. Un paciente que ha tenido hábitos nutricionales inadecuados durante toda su vida y que está mal en un punto de su vida, no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, sino tenemos que hacer unos cambios de hábitos radicales, de manera que el paciente en ese punto sí logre tener no solamente la reversión del cuadro, sino una vida a futuro mucho más sana, mucho más balanceada, y que logre realmente revertir el síndrome metabólico. ¿Cómo diagnosticamos este problema? Predominante vemos que desde el punto de vista del laboratorio vamos a ubicar cuál es el problema en cuanto a resistencia a la insulina. Vamos a ubicar cuál es el problema de hiperinsulinismo. Podemos hacer la curva de tolerancia oral para la glucosa e insulina. Pero necesariamente para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, tenemos que identificar si el paciente tiene hiperglicemia, es decir, hay que hacer una glicemia basal. Preferiblemente, si nos interesa un poco más allá, siempre hay que pedir glicemia basal y postprandial, por lo menos lo ideal es 120 minutos postprandial. Igualmente podemos medir la insulina, que es un factor súper interesante, sobre todo para ver si el paciente ya tiene resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Muchas veces vemos que un paciente tiene la glicemia basal normal, pero cuando hacemos el resto de las mediciones, identificamos que el paciente tiene hiperinsulinismo, que tiene de repente una hipoglicemia postprandial a las 2 horas, que implicaría que esa hipoglicemia postprandial, el paciente, esa hipoglicemia sea causada por un hiperinsulinismo. Al tener mayor estímulo de la insulina, la glicemia cae. Entonces, cuando identificamos ese tipo de cosas, podemos decir que el paciente tiene hiperinsulinismo y tenemos que tratar de ayudar al paciente a compensar este cuadro.
¿Qué otros factores vamos a identificar? Sobre todo las dislipidemias. Nosotros podemos identificar que un paciente tiene alteración del HDL, disminución del HDL por debajo de 50, y tiene también hipertrigliceridemia, que serían dos componentes importantes dentro del síndrome metabólico, que tiene obesidad abdominal, en el caso de hombres una cintura abdominal mayor de 90, en el caso de mujeres una cintura abdominal mayor de 80. Entonces estos parámetros nos ayudan a identificar si hay obesidad abdominal, y sería un factor muy importante porque nada más con que el paciente entre al consultorio ya es un parámetro desde el punto de vista clínico. Cuando ustedes lo ven caminando, que ustedes dicen, este paciente tiene más de 90, por supuesto, pero sobrado, entonces ya es un factor del síndrome metabólico y ya nada más le falta dos factores adicionales de identificar para saber que el paciente tiene síndrome metabólico. Pero puede ser que un paciente no tenga este problema, que sea un paciente delgado. Entonces, que tenga la obesidad abdominal, no la tenga una cintura abdominal por debajo de 80, en el caso de mujeres, o por debajo de 90, pero que tenga otras alteraciones, por lo menos esté hiperglicémico, o que tenga hipertrigliceridemia, o que tenga un HDL bajo. Entonces, esto implicaría que ya con esos tres parámetros, ya podemos hablar que el paciente tiene resistencia a la insulina y que tiene síndrome metabólico. Y el último parámetro sería la hipertensión. Entonces, básicamente tenemos dos parámetros desde el punto de vista clínico que podemos identificar en la consulta con el paciente, y tenemos tres parámetros desde el punto de vista del laboratorio, donde tenemos la glicemia, que la podemos también medir en el laboratorio si tenemos un glucómetro, y si el paciente está en ayunas. Tenemos también que medir desde el punto de vista del laboratorio el colesterol, o sea, un perfil lipídico, que nos permite identificar factores de riesgo desde el punto de vista metabólico con el mal manejo de los ácidos grasos, que tenga hipertrigliceridemia y que tenga un HDL bajo. El HDL bajo es el transportador de colesterol que traslada los ácidos grasos o los triglicéridos desde las zonas periféricas a el hígado. Entonces es importante tener el HDL conservado, de manera de que el factor de riesgo sobre el paciente, sobre todo a nivel vascular, cuando está el proceso de formación de placas ateromatosas, podamos disminuir ese factor de riesgo teniendo HDL alto. Entonces es importantísimo, un paciente puede ser delgado o gordo, que debe tener un HDL normal. Muchos pacientes, muchos médicos tratan de estimular esto con el ejercicio, y sería una de las herramientas más importantes, el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, que puede ayudar a que el paciente aumente el HDL y ayudar un poco al paciente. Pero ¿cuál sería la causa por medio de la cual un paciente obeso deje la actividad física? Entonces tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ir un poco más allá en cuanto a la producción de energía. Un paciente que es sedentario, que es obeso, que ha pasado muchos años sin actividad física, el músculo tiene unas fibras musculares que son las células musculares que son los miocitos. Generalmente esos miocitos tienen unas estructuras internas que son las mitocondrias, que son donde se produce la energía a nivel muscular. ¿Y qué pasa con un paciente sedentario? El músculo se da cuenta de que no hay actividad física, y ¿para qué voy a tener tantas mitocondrias? ¿Para qué, si no las uso, no uso la formación de ATP? Para que el músculo, como el músculo no está siendo estimulado, ¿para qué voy a tener tantas mitocondrias? Entonces cae en senescencia prácticamente el músculo, deja de producir mitocondrias, y eso hace que tenga menor producción de ATP. Muchos médicos mandan a los pacientes obesos a incorporarse a la actividad física en forma brusca, sobre todo ejercicios de resistencia, y ¿qué termina haciendo el obeso? A la semana el paciente termina sin energía, agotado, con fatiga severa, termina acostado en una cama, no puede ni ir a trabajar, y se da cuenta de que ese no es la vía. Y es porque estamos dando malas recomendaciones. Nosotros tenemos que primero promover la activación muscular aeróbica, hacer ejercicios aeróbicos, ir poco a poco potenciando la recuperación de las mitocondrias a nivel de los miocitos. Favorecemos, una vez que tengamos los miocitos activados con mitocondrias suficientes, ahí sí, después del mes, 2 meses de entrenamiento de puro aeróbico, empezamos a potenciar la actividad muscular con ejercicios de resistencia para favorecer, conjuntamente con las recomendaciones nutricionales, para favorecer la hipertrofia muscular.
no al revés, porque entonces vamos a tener una disfunción mitocondrial, porque realmente no hay mitocondrias que produzcan el ATP que requiere desde el punto de vista energético el organismo. Entonces necesitamos enfocarnos desde el punto de vista eh, en forma inteligente, cómo vamos a dar las recomendaciones al paciente. Si nosotros vamos a enfocar que desde el punto de vista nutricional vamos a hacer la dieta keto, por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes propios, personales, de osteoporosis, de problemas articulares, de artritis reumatoidea, etcétera, le vamos a dar la dieta keto a este paciente sabiendo que las grasas saturadas producen activación del Toll-like receptor 2 y va a producir a nivel daño de la articulación. Entonces no podemos usar dieta keto en todos los pacientes. Paciente sano, que no, nunca haya tenido ningún antecedente, quiere perder peso y quiere asumir el riesgo sobre las articulaciones, que haga la dieta keto. En lo particular, yo no se lo recomiendo a ningún paciente. Yo recomiendo solamente la que yo les he promovido muchas veces, una keto sana, quizás, incluyendo algunos pocos frutos, vegetales sí, ¿ok? Y tratando de promover una dieta sana y balanceada. Y en el caso de que el paciente no pueda seguir perdiendo peso, usar otras herramientas, en la parte de medicina ortomolecular, algunas herramientas que podemos usar que son sumamente interesantes para disminuir, sobre todo estos cuadros de ansiedad en los pacientes obesos vespertinos, nocturnos. Podemos incluso interactuar desde el punto de vista ortomolecular, desde el punto de vista de los neurotransmisores, que van a ayudarnos a corregir ciertos estímulos en el paciente que induzcan esa ansiedad por comer carbohidratos o por comer comida chatarra en la noche o en la tarde, que es lo que muchos pacientes refieren, esa ansiedad por carbohidratos, esa ansiedad por comer en la noche muy tarde. Entonces eso va a desfavorecer al paciente desde el punto de vista, pero nosotros necesitamos identificar los factores de riesgo en estos pacientes y tratar de ayudarlos desde el punto de vista, bien sea ortomolecular o bien sea, ¿por qué no?, desde el punto de vista quirúrgico. Paciente quirúrgico definitivamente tiene que modificar sus hábitos alimentarios, pero a juro, porque no hay opción. Entonces, le cerramos las puertas para que el paciente viole las alternativas nutricionales. Pero hoy en día, con las herramientas ortomoleculares, prácticamente los pacientes que antes se operaban con índice de masa entre 34 y 36, ya hoy en día con tratamientos ortomoleculares no es necesario tener una cirugía como una manga gástrica, un bypass, que va a causar una disfunción a nivel del sistema gastrointestinal, y podemos trabajarlo desde el punto de vista ortomolecular y llegar al mismo ritmo de una cirugía, incluso desde el punto de vista de pérdida de peso, al mismo ritmo exactamente, y lograr el objetivo deseado en este grupo de pacientes. Y podemos interactuar desde el punto de vista ortomolecular para la corrección de la diabetes mellitus tipo 2 y para el mejor manejo del paciente diabético tipo 1. Pacientes diabéticos que generalmente pueden tener 20 unidades de insulina, 16, 15 unidades de insulina, 14. Lo bajamos a 8, a 6 unidades. Esto favorece enormemente el hábito, la calidad de vida en el paciente. Entonces podemos interactuar sobre este grupo de pacientes y lograr objetivos importantes e interesantes. Tengo experiencias personales. ¿Quieres hacer una pausa? Sí. Podemos sí dar una pausa aquí, pero quería, tengo experiencias personales. Por ejemplo, una paciente, claro, a mí me gusta mucho decir experiencias personales porque son testimonios que enriquecen todo este tipo de terapias que estamos haciendo y que vamos integrando y vamos incorporando. Desde el punto de vista, una paciente de 51 años que tiene un manejo con su endocrinólogo que yo no critico, pero sin cambios importantes del estilo de vida, que cuando uno da ciertas recomendaciones nada más, corrección de hábitos nutricionales, corrección de algunos oligoelementos que son esenciales para el mejor manejo insulínico, la paciente de 16 bajó a 8 unidades, y la misma endocrinólogo cuando la vio le dijo que sí, porque estás en el mejor punto desde el punto de vista de la diabetes que yo nunca te había visto anteriormente. Entonces yo creo que podemos hacer mucho con este tipo de medicina, podemos avanzar cada día más y obtener beneficios y lograr, por ejemplo, ustedes tienen una herramienta aquí muy, muy importante. Por ejemplo, la terapia neural, la ozonoterapia, son herramientas muy poderosas
¿Cuál es la principal causa por la cual el paciente consulta a cualquier Vicky, consulta? ¿cómo hago para ponerle volumen a este El señor que dolor. no lo oigo? El dolor es la primera La reunión causa de por la Zoom. cual un paciente acude a un médico. Tenemos la herramienta de la terapia neural, que es una herramienta fundamental en el manejo del dolor de los pacientes y que nos ayuda con otras cosas más que ustedes conocen. Ya después de los 35 años, nos transformamos en seres catabólicos. ¿Qué significa? Que empezamos más a degenerar, ya perdemos la capacidad de regenerar y de recuperar tejidos. Es decir, tenemos más posibilidad de ir degenerando y tenemos dificultad para la síntesis de proteínas. Si nosotros no restituimos posterior a los 35 años, yo generalmente trato de que los pacientes jóvenes también disfruten de salud y tengan oligoelementos, tengan vitaminas, pero quizás en ellos no se ve tanta la importancia como, por ejemplo, para nosotros que necesitaríamos en este caso sí oligoelementos, sí vitaminas y sí ciertos fitoterapéuticos que ayuden en el proceso de envejecimiento para tratar de revertir un cuadro degenerativo y que nos aproxime a un rango fisiológico y que tengamos un envejecimiento sano, balanceado, porque el objetivo de la terapia regenerativa no es como muchos dicen anti-aging, anti-envejecimiento. Nosotros vamos a seguir envejeciendo, pero la idea es tener un envejecimiento saludable. Es imposible todavía por la ciencia, incluso por la parte de medicina ortomolecular, incluso la medicina regenerativa, todavía no podemos detener en seco el proceso de envejecimiento. Podemos atenuar muchos cuadros, sobre todo la parte hormonal. Todo paciente que está por encima de los 50 años, sea hombre o mujer, mujeres ya menopáusicas, son susceptibles de daños propios de la edad ocasionada por la disfunción hormonal, porque los ovarios dejan de producir hormonas, ya el que toma el testigo y la batuta para la producción hormonal es la glándula suprarrenal, que lo que produce mucho es, en este caso, cortisol, produce también otras hormonas, y otra hormona que produce es la estrona, que la estrona puede producir dos tipos de estrona que, dependiendo de dónde esté hidrolizada, pueden favorecer y pueden acercar a la mujer al cáncer de mama o al cáncer de cuello, etcétera. Entonces es importante tratar de atenuar esa incidencia oncológica en las mujeres, como restituyendo las hormonas, porque si una mujer tiene requerimientos de estrógeno, la mujer va a producir estrógeno, pero ya no por los ovarios, porque los ovarios no producen, que producen el estradiol, que producen el estriol, pero si ya está menopáusica, ya los ovarios no producen hormonas, y la batuta de producción de hormonas la agarran las glándulas suprarrenales, y ellas empiezan a producir el estrógeno que produce es estrona. Entonces, si dejamos a la mujer que le medimos menopáusica, le hacemos una medición de estriol o de estradiol, se pide estradiol en sangre. Generalmente la mujer va a tener el estrógeno normal. Si una mujer que no tiene disfunción ovárica y tiene estrógeno normal, ¿qué les dice a ustedes esto? Que está produciendo qué tipo de estrógeno? Estrona. Entonces, al producir estrona, tiene más posibilidades de padecer cáncer al tener altos niveles de estrona. Si nosotros le damos estrógeno a la paciente, le quitamos esa responsabilidad a las glándulas suprarrenales de producir estrona, porque le estamos suplementando estrógeno, le estamos mejorando los síntomas asociados a la menopausia, como por ejemplo todos los síntomas vasovagales, como los calorones, como la resequedad de la piel, la pérdida de cabello, la fragilidad capilar, la pérdida de la lubricación vaginal. Todos esos son síntomas asociados a la pérdida de estrógeno, el brillo de los ojos. Al restituir la terapia estrogénica, entonces mejoran todas estas funciones. Es por ello la importancia de hacer terapia de reemplazo hormonal, porque con ello vamos a favorecer que la persona o la mujer o el hombre tratado se restituya en funciones y se aleje un poco al envejecimiento marcado y acentuado. No vamos a detener nunca el envejecimiento, pero vamos a hacerlo más llevadero, más sano, más balanceado.
Habíamos hablado entonces en el diplomado de muchas terapias, como la terapia Kellogg's, no sé si se acuerdan, la terapia que alterna, la terapia de quelación con bioxigenación, que es una terapia muy poderosa, que la podemos implementar no solamente para los pacientes, sino para nosotros mismos, para quelar metales pesados en principio, para tratar de ir mejorando los procesos de calcificación endotelial, para favorecer todos los cuadros inflamatorios propios de los pacientes que han pasado muchos años con metales pesados inflamatorios y para corregir también, ¿por qué no?, el síndrome metabólico. La terapia de quelación es muy importante tratar de establecerlo como un tratamiento de base en cada uno de nuestros consultorios, indistintamente que podamos o no medir. Por supuesto, lo ideal sería tener un ultrasonido carotidio previo antes de iniciar la terapia, sería lo ideal. Igualmente, ustedes pueden trabajar con una rayos X de tórax. En la rayos X de tórax todos podemos definir que hay una calcificación importante a nivel de la arteria aorta torácica. Entonces sería como un estudio fácil, básico, que nosotros vamos a implementar en nuestra consulta. De rutina yo no lo pido porque yo hago ultrasonido carotidio, pero cada quien en la medida de sus posibilidades puede implementar algún estudio en particular o un ultrasonido abdominal donde podemos, a través del ultrasonido, podemos visualizar cómo está la aorta abdominal y podemos ver cómo está la aorta, si está calcificada, pero definitivamente cuando llega un paciente solamente con medir la tensión arterial o preguntarle, ni siquiera sin hacer ninguna medición, si el paciente es hipertenso, todo paciente hipertenso es susceptible de ser tratado con terapia de quelación. Todo paciente hipertenso tiene la indicación franca de trabajarlo con terapia de quelación porque sabemos que tiene un problema a nivel de las arterias, donde ya hay pérdida de la elasticidad de las arterias, generalmente causada por esa calcificación interna a nivel endotelial, causada por el aumento de calcio propio de la pérdida de calcio del tejido óseo, que se va liberando y va soltándolo al torrente sanguíneo, y ese calcio simplemente se queda en la luz endotelial, en la luz vascular, y se va depositando en el endotelio vascular, y se va perdiendo igualmente por los riñones y empieza a producir también litiasis renal. Es por ello la importancia de trabajar todo este grupo de pacientes, también con la parte ortomolecular, con medicamentos como el magnesio, oligoelementos importantísimos, porque el magnesio nada más tiene aproximadamente quizás más de 400 funciones en el cuerpo. Y podemos ayudar también porque principalmente el magnesio nos ayuda también desde el punto de vista competitivo con el calcio y ayuda para que el calcio no haga tanto daño desde el punto de vista endoarterial. Este, Igualmente, el magnesio va a ayudar con algunos trastornos neurológicos, por lo menos en la producción de algunos neurotransmisores. Este, es importantísimo, por ejemplo, depende del tipo de quelante que se use con el magnesio. Hay quelantes importantes que podemos tratar, como el glicinato. La glicina, cuando es liberada, una vez que uno consume el glicinato de magnesio, la glicina per se es un neurotransmisor. Entonces podemos potenciar algún proceso neurológico importante al tomar glicinato de magnesio. Otro que me parece muy interesante es esa combinación con la taurina, que es el taurinato de magnesio, que va a potenciar la activación del GABA. Entonces, si nosotros, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, si es un paciente que está hiperestimulado por algunos neurotransmisores excitatorios, que deban ser modulados, neurotransmisores excitatorios que impidan que el paciente pueda relajarse, que pueda tener un sueño tranquilo. Entonces podemos usar en esos pacientes en la noche el taurinato de magnesio, y la taurina va a elevar el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, que va a facilitar la relajación y va conjuntamente con el magnesio a relajar la musculatura y va a hacer que el paciente tenga un sueño más plácido, más relajante y mucho más efectivo. Treonato es muy importante porque la treonina es un aminoácido bastante interesante también, que también el paciente puede utilizarlo, pero quizás dependiendo del tipo de indicación que requiera. Hay pacientes que tienen estreñimiento, entonces uno usa algún otro como el óxido de magnesio, que a mí no me gusta mucho, o el citrato de magnesio. Uno puede ir incluso subiendo la dosis
al punto en donde regule un poco la función intestinal, pero realmente dependiendo de la indicación que tenga el paciente, nosotros podemos dar uno o el otro, etcétera. Quizás el que se puede dar en forma rutinaria a la gran mayoría de pacientes, en mi opinión, es el glicinato, ¿ok? Dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente, uno puede usar el taurinato, puede usar el citrato, que es el que comúnmente se vende. Hay medicamentos que están viniendo que ya traen combinaciones de diferentes quelaciones del magnesio, que traen en el mismo taurinato, trae glicinato, trae óxido, trae citrato, traen el mismo creonato. Entonces trae varias combinaciones de manera que favorezca en diferentes puntos a nivel del cuerpo donde sea requerido. Entonces, seguimos avanzando, vemos entonces que la terapia de quelación, pienso yo, que cuando empezamos a integrar, que cuando empezamos a incorporar terapias, que cuando empezamos a tratar pacientes, dependiendo del tipo de patología que el paciente tenga, necesitamos ir integrando, hacemos terapia de quelación. Si el paciente de repente nos llega con algún proceso como artrosis, etcétera, entonces tenemos la ozonoterapia como una herramienta mágica, una herramienta maravillosa, que no tiene muchos años en hay terapias mucho más viejas, milenarias como la acupuntura, pero tenemos esta terapia que a pesar de que no tiene tantos años, es una terapia muy poderosa, donde se utiliza una especie altamente reactiva del oxígeno, es el ozono, que es una molécula triatómica del ozono, que la obtenemos en la atmósfera y la tenemos con concentraciones mucho más elevadas en la atmósfera, y que lo que hacemos es con esto utilizarla en múltiples enfermedades como por ejemplo la artrosis, la hernia discal, la hernia lumbar, la hernia cervical, el dolor crónico, ¿ok? Retrasos en cicatrización en pacientes con úlceras diabéticas, fibromialgia, cansancio, fatiga crónica, vulvovaginitis incluso y enfermedades inflamatorias en general. Entonces es una herramienta que sería interesante tratar de involucrarla dentro de nuestro ejercicio en el día a día, ¿por qué no? Porque esta terapia la podemos usar prácticamente en todas las especialidades. Los oftalmólogos ya lo están usando, los médicos estéticos lo usan para la parte estética, lo vienen usando todos los traumatólogos. No sé si el doctor lo está aplicando en traumatología. Es una terapia sumamente interesante de usar en todos los tejidos, los cirujanos, en la parte se viene usando sobre todo en la parte del pie diabético. El ozono también, al ser un oxigenante, se puede usar endoarterial vía autohemoterapia mayor, que sería esta. Hay unos médicos que lo están aplicando directo en sangre. Yo no lo hago en particular, no lo recomiendo, pero bueno, eso es la experiencia de cada uno que va haciendo. A mí me da mucho temor por tratar de hacer un bien, hacer un mal y que vaya a ser un embolismo al paciente, que a pesar de que se diluye muy rápido, yo no lo recomiendo por cierto riesgo. Si tuviéramos una eventualidad ante la aplicación del ozono intraarterial o intravenoso, perdón, intravenoso, en forma directa, entonces la culpa sería nuestra y sería en perjuicio de esta técnica, de la aplicación de ozono. Yo trato de simplificarme y evitar que el paciente tenga ciertos daños y que no se los cause por lo menos yo. Si el paciente tiene daños causados por el mal hábito que él tenga, eso es de parte de él, pero que no lo cause yo. Entonces, si yo voy a colocarlo intravenoso directo, puedo causar un embolismo, que ya hay casos, evidencia de que lo han presentado por esta técnica, entonces yo prefiero eso, la descarto y no la uso. Pero esa es la experiencia personal del que haga ozonoterapia. Desde el punto de vista, tenemos una terapia muy poderosa, que yo creo que ya todos aquí la aplican, porque es una de las clases del diplomado, una terapia que consiste en el tratamiento, que es donde prácticamente nosotros en la medicina alopática teníamos muy poco alcance. Y básicamente teníamos, creo que un medicamento que trataba justamente el sistema nervioso autonómico y que ha estado en desuso. Y cada día esta terapia facilita y enriquece esas conexiones nerviosas, esas conexiones que vienen sucediendo en el cuerpo cada vez que nosotros hacemos una aplicación de terapia neuronal activa, hacemos una liberación, potenciamos la recuperación
de la conducción nerviosa a través de la despolarización de la membrana, que hace que conducción nerviosa funcione mucho más adecuada. Eso por un lado. Y por otro lado, al ser un anestésico local, lo podemos usar fácilmente para el tratamiento del dolor, que lo diga el anestesiólogo, que ya debe manejar muy bien esto. Y es una técnica que nos permite trabajar en conjunto, sobre todo el principal eh, síntoma que manifiesta el paciente en la consulta, que es el dolor. Podemos eh, usar esta técnica, el anestesiólogo también, ¿por qué no? Usar esta técnica para terapia del dolor. A pesar de que hay otras técnicas de terapia del dolor, esta sería una bastante interesante de ser utilizada en el día a día por los costos, por también lo fácil de aplicar y que también puede inducir esa actividad a nivel del sistema nervioso vegetativo o autónomo que permite que funcione mejor la relación simpático-parasimpático y con ello lograr regular al paciente. O sea, podemos trabajar con una medicina de regulación del sistema nervioso autonómico en diferentes puntos específicos, tanto del sistema nervioso y que podemos usar desde el punto de vista metamérico, dependiendo de la patología. Si, por ejemplo, tiene un paciente con compromiso pulmonar, cardíaco, con compromiso articular, podemos usarlo incluso dependiendo del tipo de patología que presente el paciente. Entonces, es muy interesante de asociar esta terapia en el día a día. Yo no soy partícipe de usar una sola terapia exclusiva en un paciente. A veces tenemos que combinar dos terapias o tres terapias o múltiples terapias, usar fitoterapéuticos, utilizar algunos oligoelementos, sueros de oligoterapias que también ayudan mucho en la recuperación de los pacientes. Entonces, es una sinergia, es ir construyendo sobre el paciente al punto donde logramos ocasionar una nivelación del estrés oxidativo, por un lado. Nosotros incluso podemos hacer en el consultorio la medición del estrés oxidativo. Eso se le puede dar en otra clase. Eso se hace en forma muy sencilla y podemos hacer diagnóstico de cómo tiene el estrés oxidativo con un microscopio. Podemos ver cómo tiene los eritrocitos que se agregan, se van agregando en la lámina. Podemos hacer un diagnóstico del tipo de estrés oxidativo que presenta el paciente. Y con ello podemos saber si el paciente tiene una carga de radicales libres importantes que necesite ser antioxidado, que puede ser por vía intravenosa o por vía ozonoterapia, o por vía también de el uso de algún antioxidante importante. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, si es un paciente que tiene una patología prostática, por ejemplo, entonces podemos usar el antioxidante selectivo de la próstata, que yo creo que todos deben ya conocerlo. ¿Alguno que lo diga? No. ¿Ah? Bueno, el antioxidante de la próstata es el licopeno. Entonces, el licopeno es el antioxidante selectivo a nivel prostático. Si, por ejemplo, un paciente tiene diabetes, obesidad, algún problema metabólico, entonces usamos otro antioxidante que es, ¿alguien que lo diga? No. Es un paciente que tenga diabetes, obesidad, algún problema de síndrome metabólico. El antioxidante selectivo para el problema metabólico. ¿Ah? Me ibas a decir el papayita primero. No, no. Glutatión en general. Pero el glutatión se absorbe pésimo. No, no, eso es buenísimo. Se absorbe pésimo vía oral. Ácido Claro, alfa-lipoico. claro, va directo. Es excelente. Esa es la vía. Entonces sería el ácido alfa-lipoico. Entonces, exacto, por lo menos tenemos uno, por lo menos para pacientes, un antileucotrieno, que sería antioxidante desde el punto de vista pulmonar, que me encantaría que lo digan. ¿Ah? No. ¿Ah? No, la quercetina, no es un antileucotrieno. Ajá. Por lo menos tenemos el antioxidante cerebral para aquellos pacientes que tengan demencia, Alzheimer, algún problema neurodegenerativo, como por ejemplo el resveratrol, que también sirve como antioxidante general, ¿no?
Ajá, el DIM. ¿El DIM qué sería? Bueno, el DIM es un anticancerígeno, lo usan mucho las mujeres. ¿Ok? Traten de investigar el DIM, que es una molécula bien interesante y que prácticamente se sintetiza a partir del brócoli. Entonces es una molécula interesante de estudiar, licopeno de la próstata. Y el antioxidante, por lo menos cardiovascular, que ya la doctora lo dijo, que es el pignogenol. Podemos usar antioxidantes generales también, como el NAC, la N-acetilcisteína, porque el antioxidante en todo el organismo que está a nivel celular, que es muy interesante, es el antioxidante que nosotros promovemos desde el punto de vista general, es el que sería para crear la molécula o coadyuvar al glutatión, entonces usaríamos el NAC, que es la N-acetilcisteína, que actúa a nivel de ciclo de Krebs. Y entonces necesitamos la N-acetilcisteína para que ayude en el proceso antioxidativo a nivel de la mitocondria. Todos los pacientes con trastornos degenerativos tienen alteraciones mitocondriales. Entonces, cuando hay un paciente con degeneración de algún cuadro degenerativo, esa alteración a nivel de la mitocondria que genera degeneración, necesitamos revertir eso, ¿ok? Para revertirlo generalmente usamos algunas moléculas. Una que es muy interesante es usar la coenzima Q10. La coenzima Q10 conjuntamente con el ácido fólico va a ayudar a revertir los cuadros degenerativos a nivel de la mitocondria. Aquellos pacientes que usan, por ejemplo, la metformina y que utilizan la atorvastatina, las estatinas, son pacientes que los estamos aproximando a los cuadros degenerativos y tienen que ser potenciada la recuperación con coenzima Q10 y ácido fólico. El ácido fólico y la coenzima Q10 deben ser incorporadas en todos los pacientes que consuman metformina. La metformina es una molécula, un medicamento súper interesante de siempre administrar porque quizás es uno de los 10 mejores medicamentos antienvejecimiento, a pesar de que ese término no debería existir, pero así lo llaman. Pero tiene que ser asociado siempre con coenzima Q10 y ácido fólico. El otro que es muy bueno siempre estar pendientes con la molécula del glutatión, que debe ser administrada, sobre todo en cuadros inflamatorios severos, tiene que ser administrada por vía endovenosa predominantemente, o la vía intramuscular sería otra vía que también puede ser asociada. En los sueros, cuando uno coloca sueros, sobre todo cuando hay procesos oxidativos importantes, cuando hay cuadros inflamatorios con el tema del COVID, donde usamos megadosis de vitamina C para el control sobre todo la parte inflamatoria. Nosotros podemos usar la vitamina C en 2 dosis, por debajo de 10 gramos para antioxidar y por encima de 10 gramos o 10 gramos como oxidante, prooxidante. Dependiendo de lo que nosotros necesitemos en el paciente, nosotros podemos usar una dosis prooxidante. Por ejemplo, la megadosis de vitamina C se utiliza mucho en los pacientes oncológicos. Cuando nosotros hacemos en los pacientes oncológicos la quimioterapia es un procedimiento médico que es oxidativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros aumentamos la oxidación, promovemos con esa técnica que ese nivel oxidativo alto haga que las células cancerosas se mueran. Entonces, con ese estrés oxidativo que nosotros promovemos con la quimioterapia, favorecemos la muerte celular. Pero no solamente va a ocasionar muerte celular de las células cancerígenas. La célula cancerígena es una célula inmortal y necesitamos ocasionarle un estrés oxidativo severo para que ella no pueda soportar ese estrés oxidativo y termine muriendo. Como es una célula inmortal, de hecho hay unas células que tienen nombre y todo, que ya tienen desde 1950, están hibernadas y están en cultivo y todavía están vivas. Son células cancerosas. Entonces se habla que esas células son inmortales y que para nosotros poder acceder y lograr revertir el proceso oncológico, se usa la quimioterapia que va a promover oxidación. Otro proceso oxidativo que podemos implementar en los pacientes con oncológicos es la megadosis de vitamina C en dosis ascendentes. La megadosis de vitamina C es muy interesante de utilizar y tratar de siempre tenerla presente en pacientes, sobre todo con daños importantes a nivel de oncológicos, y siempre respetar al oncólogo. La terapia oncológica debe ser respetada. Nosotros somos médicos, nosotros no somos
no podemos apartarnos del gremio, tenemos que trabajar en forma sinérgica, que nosotros tenemos que respetar para que también nos respeten a nosotros. Nuestro trabajo cuenta, y yo creo que el trabajo es muy válido, nosotros hemos estudiado muchísimo para llegar hasta aquí. Tenemos nosotros que respetar y así vamos a obtener también el respeto de los demás colegas. Cuando nosotros trabajamos con pacientes oncológicos, tenemos que respetar la conducta del oncólogo, del cirujano oncológico, del que hace la cirugía oncológica. Nunca podemos quitarle importancia a las terapias médicas tradicionales. Nosotros lo que sí podemos ayudar desde el punto de vista ortomolecular y desde el punto de vista regenerativo es tratar de ayudar a recuperar, a que tenga mejor calidad de vida el paciente oncológico. Y podemos ayudar también en las terapias oxidativas con la megadosis de vitamina C, en dosis ascendentes. Comenzaríamos con 10 gramos semanales, 10 gramos 2 veces por semana, y vamos subiendo semanalmente 2,5 gramos semanales, 2 veces por semana. Vamos subiendo en forma ascendente, subimos después a 15, después a 17,5, después vamos subiendo y vamos midiendo la carga de vitamina C que tiene en sangre el paciente, de ácido ascórbico. ¿Cómo hacemos la medición de ácido ascórbico en sangre? Con un glucómetro en el consultorio. Entonces, cuando nosotros medimos, llega el paciente oncológico, cuando llegamos a dosis superiores a 25 gramos al día, empezamos con la medición del ácido ascórbico, que sería con la glicemia. Medimos una glicemia previa a la megadosis. Por ejemplo, imagínense que un paciente da 110. La molécula de ácido ascórbico, es imposible que el equipo detecte si es azúcar lo que está demostrando o si es ácido ascórbico. Cuando nosotros hacemos la segunda medición, ya tiene el ácido ascórbico el paciente. Cuando nos mide de repente 220, 250, no estamos midiendo glicemia. En ese momento estamos midiendo con el glucómetro el ácido ascórbico. Nosotros tenemos que llegar aproximadamente entre 250 a 300 de miligramos por decilitro del ácido ascórbico en sangre. Entonces nosotros seguimos subiendo hasta que llegamos aproximadamente a esos niveles, que sería un nivel oxidativo muy importante que en este caso, es selectivo, porque ese nivel de oxidación son tolerables sobre las células naturales del paciente, pero no lo soportan las células cancerosas. Entonces, definitivamente es una oxidación selectiva con destrucción masiva de células cancerosas. Entonces, es una terapia muy poderosa que podemos implementar en nuestra consulta para coadyuvar al paciente oncológico en su terapia oncológica. Para los cuadros inflamatorios, cuando no hay cáncer, tú usas dosis menores de 10 gramos. Puedes usar hasta 9, si quieres, 8, porque megadosis a partir de 10. Entonces, antioxidante es por debajo de 10. Prooxidante es por encima de 10. Entonces, tú dependiendo del grupo de pacientes que tú quieras tratar, por lo menos yo quiero generar apoptosis. Yo quiero generar que haya apoptosis de un grupo de células que están contaminadas con COVID-19. Yo hago megadosis. ¿Entiendes? Ahí yo hago megadosis. Y ahí sí le pongo glutatión, que es el antioxidante, porque yo tengo mucha carga de citoquinas inflamatorias y yo necesito quitarle carga de citoquinas inflamatorias con algún antioxidante que tengo. Por un lado la vitamina C y por otro lado tengo el glutatión. Entonces yo hago combinación. En la misma solución, 12C. Sí, el deportista usa oligoelementos. El deportista desgasta mucho, sobre todo cuando son de alto rendimiento. Ellos están desgastando todos los componentes. Entonces restituyes oligoelementos. Usa el magnesio, que es fundamental porque es la relajación muscular. Puedes usar incluso calcio. Como antioxidante, la vitamina C por debajo de 10. ¿Okay? Puedes usar el glutatión ahí. Puedes usar otras moléculas. Puedes usar zinc, selenio, que se desgastan. Puedes usar molibdeno. Puedes usar eh, eh, usa en ese caso, eh, generalmente yo uso aminoácidos para potenciar la, potenciar la hipertrofia. Generalmente los atletas de alto rendimiento tienen un problema con hipertrofia, no generan hipertrofia. Ellos desgastan mucho, tanto consumen que terminan utilizando las proteínas como fuente de energía, que pasa mucho en el envejecimiento.
En el envejecimiento vemos que el paciente, que es un proceso patológico, y así lo vemos, un proceso patológico, utilizar las proteínas como fuente energética. Nosotros tenemos que usar azúcar y grasa como fuente de energía. Pero si no tenemos grasa, porque la consumimos con la actividad física muy acentuada, llega un momento que empezamos a consumir proteínas como fuente de energía. Por eso es que tenemos que nutrir muy bien al paciente con el atleta de alto rendimiento. Yo lo vivo a diario con mi hijo, que es un atleta de alto rendimiento. Yo trato de darle mucho aguacate, que es un ácido graso de cadena media. Le doy aceite de oliva cuando puedo. Ácido graso de cadena media. El ácido graso de cadena media va a entrar en el músculo esquelético y va a potenciar, esa va a ser la energía directa durante el entrenamiento físico. Entonces, la fuente energética principal es tener grasas, ácidos grasos de cadena media, que están, eso sí se depositan en las fibras musculares y son utilizadas como fuente directa de energía. Estos pacientes requieren, los pacientes atletas de alto rendimiento, requieren componentes aminoácidos importantes. Nosotros podemos usar arginina, pero yo en vez de usar arginina, que tiene 10 pasos metabólicos para llegar a la producción de energía, uso citrulina, que tiene un solo paso. Citrulina. La citrulina es fundamental en los pacientes con, ácido, atletas de alto rendimiento. Uso creatina, sobre todo para usar esa fosfocreatina para el ejercicio de mayor fuerza. El paciente necesita aumentar el esfuerzo físico, tener mucha fortaleza, mucha fuerza, y para poder incrementar la molécula que más produce energía es la fosfocreatina. Entonces necesitamos potenciar esa fuerza porque eso va a romper más fibras musculares y va a ocasionar mayor hipertrofia. Necesitamos la fosfocreatina en ese caso. Entonces ahí usamos creatina, usamos la citrulina y la L-carnitina. Nosotros podemos usar algunos aminoácidos importantes previos al entrenamiento, pero también después del entrenamiento siempre hay que usar los BCA, BCA, que son los aminoácidos ramificados. Aminoácidos ramificados, principalmente leucina, isoleucina y valina. Generalmente la dosis es 2 veces de leucina versus 1 vez isoleucina y valina. La leucina, por lo menos nosotros tenemos que dentro del músculo esquelético, el aminoácido más común en todo el músculo esquelético es la glutamina. Es lo que abunda en el músculo esquelético, pero si ustedes consumen glutamina, la toman por vía oral, ella no llega, porque ella se queda en el intestino. La absorción es muy pobre. Es decir, se absorbe de todo lo que uno consume de glutamina, se absorbe el 5% nada más. O sea, es muy pobre para los requerimientos de glutamina que tiene el cuerpo. Entonces, para nosotros aumentar la glutamina, necesitamos tomar leucina, que a nivel de el sitio de acción, que es a nivel muscular, la leucina se transforma en glutamina. Entonces, sería como un aminoácido vital para la formación de glutamina. Es ahí donde entra la importancia de tener la leucina en el entrenamiento posterior. Por eso es que ustedes ven que algunos medicamentos que venden como pre-workout y hay unos post, y en el post siempre lleva el beca. Generalmente, si ustedes ven el whey protein, generalmente viene enriquecido con glutamina, pero esa glutamina no va a llegar allá, eso se queda en el tracto digestivo. Por ejemplo, un paciente oncológico que haga actividad física, denle beca solo, no le den ese whey protein, no le pueden dar el whey protein, porque el whey protein es alto, tiene alto contenido de glutamina que es contraproducente en pacientes oncológicos. O sea, la glutamina genera más glucosa a nivel del cuerpo y vamos a darle alimento al cáncer. Entonces no podemos darle glutamina, es una contraindicación un paciente oncológico darle glutamina. Desde el punto de vista de hormonas, como habíamos hablado en la clase de hormonas, es fundamental, si ustedes quieren hacer un control del envejecimiento, tratar de atenuar un poco el impacto del envejecimiento por encima de los 40, 50 años. ¿Por qué? Porque el paciente, en la medida que le quitamos hormonas, el paciente queda ya prácticamente queda desnudo, queda prácticamente con lo que tenía hasta los 50 años. Y es un paciente que va a tener una vida muy recortada desde el punto de vista hormonal y muchas funciones en el cuerpo las ocasiona a partir de estas hormonas, sobre todo las sexuales. Por supuesto, hay hormonas fundamentales como las hormonas tiroideas que hay que mantener balanceadas,
Hay hormonas fundamentales como son las hormonas sexuales para toda la función sexual, por supuesto. Pero las hormonas sexuales también sirven para otras cosas. Ahí, por ejemplo, desde el punto de vista oncológico, es importante, por ejemplo, que durante el ciclo celular, nosotros tenemos primero una fase G1 para la división del ciclo celular. Cuando empieza el ciclo celular, esa fase G1 es prácticamente mediada por un gen, que es el gen P53, que produce la proteína P53 y es la que produce la protección para que no ocurra la mutación de la célula. ¿Por qué? Porque hace un chequeo antes de que ocurra la división celular en la fase S siguiente. Es un chequeo que hace sobre el ADN, que si hay alguna mutación la corrige en el momento a través de la proteína P53. Entonces, si nosotros no tenemos proteína P53, no vamos a tener el factor regulador. Si no tenemos el factor regulador, se produce la mutación y puede producir oncogénesis. Entonces es importante identificar en algunos pacientes, necesitamos identificar, sobre todo cuando vamos a trabajar con algunas hormonas, y en pacientes sobre todo de riesgo, que tienen antecedentes oncológicos, etcétera, medir cómo está su proteína P53, lo cual no vamos a poder medir en sangre. Pero nosotros tenemos que el gen P53 produce un transportador de la hormona de crecimiento. Nosotros tenemos la hormona de crecimiento que la medimos en sangre con un factor que se llama, ¿cómo se llama? IGF-1. ¿Se acuerda? El IGF-1 lo medimos en sangre, que es la hormona de crecimiento, y siempre hay que medirlo con su transportador, que es el IGF-BP3. El IGF-BP3 lo produce la proteína, el gen P53. Entonces el gen P53 produce proteína P53 y produce IGF-BP3 que lo podemos medir en sangre. Si nosotros medimos IGF-P53 y identificamos que está bajo, entonces tiene P53 bajo. Si yo le doy testosterona al paciente, le puedo hacer daño. O si le doy hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento causa proliferación, síntesis de proteína. Esa proliferación puede inducir mayor oncogénesis, porque esa célula va a activarse para replicarse y vamos a replicar una mutación. Entonces, hay que trabajar esto con cuidado. O sea, no todos los pacientes son susceptibles de ser tratados con hormonas de crecimiento. Hay médicos que libremente promueven las hormonas de crecimiento. Vamos a meter hormonas de crecimiento. Deportistas que usan mucho la hormona de crecimiento para potenciar la masa muscular. Pero estamos trabajando sin conocimiento. No sabemos si le vamos a hacer más daño al paciente o no. Igualmente, se están sintetizando hoy en día, se están creando, ¿ok? Unas sustancias, bien sean naturales o medicamentosas, para tratar de crear la proteína P53. Es decir, que demos al paciente, en aquellos pacientes que tienen defectos, y sobre todo en pacientes oncológicos, la proteína P53, fíjense la relación tan importante que si ustedes investigan en Google Academic, en los buscadores médicos, van a llegar al punto en donde van a ver incluso qué tipo de cánceres se producen gracias al déficit de la proteína P53. Entre ellos tenemos el cáncer de mama. Entonces, todos los pacientes con cáncer de mama, sería muy interesante medir el IGF-BP3, ¿ok? Porque ya vamos a identificar que es gracias a la proteína P53 que tienen defecto. Todavía no hay una molécula que todavía logremos sustituir o incrementar esa molécula, esa proteína P53, pero pronto, yo creo que pronto va a estar porque se está trabajando en eso. Más adelante en el ciclo celular hay una segunda fase de chequeo, ¿ok? Esa segunda fase de chequeo, así como la G1, sería la G2. También hay otras proteínas, como la PARP1, PARP2, que también están haciendo exactamente lo mismo. Están creando esas proteínas para tratar de impedir la mutación a ese nivel. Cuando pasó el nivel de chequeo 1, si pasó al nivel de chequeo 2 y no se impide, forma el cáncer. Entonces se está trabajando en esas moléculas. Hay otras moléculas proteicas que también están trabajando, pero bueno, estamos en eso. Desde el punto de vista de terapia de reemplazo hormonal, todo paciente con déficit de estrógeno va a tener alteraciones de lo que llamamos los síntomas vasovagales en caso de las mujeres. Los hombres, yo no restituyo tanto el estrógeno, sería muy contado el paciente que yo le he restituido en algún momento el estrógeno, pero casi no lo hago, pero casi a nadie. Las mujeres sí,
es fundamental, como le dije anteriormente, restituir el estrógeno, la progesterona, que sería la primera hormona que desciende, que es la que va a hacer que tenga el síndrome de predominancia estrogénica que les comenté anteriormente, y la testosterona, que es fundamental para todas las funciones, incluso para la actividad física, sobre todo lo que nosotros queremos prevenir en el envejecimiento, que es la sarcopenia, que es lo que va a hacer que el paciente se debilite, que tenga fragilidad desde el punto de vista musculoesquelético. La testosterona nos va a ayudar a potenciar la recuperación de la masa muscular. Y con ella nos va a ayudar a potenciar la recuperación de la masa ósea. Porque al recuperar la masa muscular, potencia la recuperación de la masa ósea. Pero ¿qué yo hago si no le doy probióticos al paciente? Y los probióticos son necesarios para restituir la microbiota intestinal perdida durante tantos años y con tantas transgresiones dietéticas, nutricionales y en pacientes con intolerancia más todavía. ¿Qué yo hago si no le doy probióticos a ese paciente? No restituyo desde el punto de vista la microbiota, y ese paciente va a perder los lactobacilos que son fundamentales para muchos procesos orgánicos. Ese paciente va a necesitar recuperar la microbiota, no solamente desde el punto de vista de las articulaciones, va a necesitar para recuperar todas las funciones orgánicas. Acuérdense que hay un eje intestino-cerebro que hay que mantener compensado para la producción de neurotransmisores. Aquellos pacientes que toman triptófano, que es un aminoácido vital para evitar la depresión, pero si tomas triptófano, ¿qué pasa si no tienes los lactobacilos? Terminas potenciando la formación de una neurotoxina, porque se va hacia otra vía metabólica, que son las vías de las quinurínicas, y esa vía hace que tenga un nivel tóxico que va a ocasionar, va a aproximar al paciente a la demencia, Alzheimer y todas esas enfermedades degenerativas. Todo paciente que necesite que le restituyamos el triptófano por el tema de la depresión, que mandamos mucho hoy en día 5-HTP o triptófano, necesitamos primero restituir los probióticos. Eso es fundamental. Paciente que tiene que tener por lo menos 3 meses tomando probióticos para instaurar la terapia. Hay pacientes que solamente con eso vamos a recuperar el tema de la depresión. ¿Ok? Tratamos, yo por lo menos en particular, pienso que el uso de los medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina que usan mucho los psiquiatras y los neurólogos, los tenemos que dejar a una segunda fase. Tratamos primero de recuperar el triptófano porque a veces, como les dije anteriormente, es el déficit de un aminoácido o de algún oligoelemento lo que está ocasionando el defecto. Entonces hay que recuperarlo, pero conscientemente de que no le vayamos a hacer daño al paciente. Entonces restituimos probióticos y después restituimos el triptófano. Vimos mucho de la homeopatía, ustedes saben más que yo de homeopatía, y Vinicio dio una clase magistral de homeopatía. Creo que todas estas terapias son sinérgicas, podemos potenciar tanto la homeopatía como la homotoxicología, utilizar todas estas herramientas para tratar de recuperar, para tratar de drenar, para tratar de utilizarlas para hacer señalizaciones de hacia dónde debe ir el organismo. Igualmente las terapias con oligoelementos son fundamentales, ir restituyendo oligoelementos, usar la vitamina C, bien sea desde el punto de vista antioxidante u prooxidante, dependiendo del paciente, del tipo de paciente que necesitemos tratar, del tipo de patología incluso, y de siempre con conciencia de qué queremos hacer, hacia dónde vamos, dónde estamos y qué es lo que queremos hacer con el paciente, sin exagerar, sin darle de más, simplemente tratar de ayudar. Nunca por una situación económica que necesito comprarme un carro y entonces voy a poner 10 megadosis a este paciente. No, el paciente necesita lo que necesita, se le da y después le pasa a vía oral y el paciente seguramente que va a estar absorbiendo sus oligoelementos, sus vitaminas, etcétera. Y entonces vemos que la medicina integrativa integra un grupo de todo este tipo de técnicas, de procedimientos que hemos logrado estudiar durante todo este periodo de tiempo. La terapia neural, la misma ozonoterapia, y podemos usar terapias alternativas como el yoga, el reiki, que son terapias relajantes que van a ayudar a que el nivel de estrés baje, que ayudan a que el cortisol baje, que el cortisol va a impactar sobre los lactobacilos, va a impactar sobre el ácido gástrico en forma importante. Siempre tenemos que pensar en el paciente, por lo menos esa parte gástrica, a mí me gusta mucho tratarla porque yo trato mucho con pacientes obesos y pacientes operados.
Y hoy en día, un paciente que, por ejemplo, un paciente operado donde le hayamos hecho una manga gástrica, prefieren de repente mucha acidez. Entonces pensamos, el paciente que hace para corregir la acidez, toma antiácido. Eso es lo que hace habitualmente el paciente, pero tenemos que ir un poco más allá. Fisiológicamente, nosotros vamos perdiendo, en la medida que avanzamos en edad, células parietales. ¿Qué hace esto? Que hay un desbalance del pH. ¿Qué hace? En vez del pH bajar, sube. Eso causa síntomas gastrointestinales altos, que generalmente el paciente refiere como acidez. Causa reflujo, generalmente con pH básico, causa irritación esofágica, y el paciente asocia a gastritis por hiperacidez. Cree que es hiperacidez y lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Es un pH más bien alcalino, que por eso es que es interesante hacer la pHmetría en estos pacientes. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un pH alcalino, estamos llevando un punto del estómago a un pH que no es el habitual del estómago. El estómago tiene un pH habitual muy bajo, que es ácido. Generalmente nosotros necesitamos más bien restituir el pH ácido, pero no le podemos dar ácido al paciente. Entonces lo que le damos es clorhidrato de betaína y con eso mantenemos un pH ácido y restituimos la función. Entonces necesitamos bien estudiar este grupo de pacientes, definir qué es lo que está pasando, pero si es por un nivel de estrés alto, generalmente el estrés sí produce hiperclorhidria, que es una hipersecreción de ácido gástrico, ácido clorhídrico o gástrico. Entonces ahí sí tenemos que usar en este caso el omeprazol o el pantoprazol, etc. Tenemos que estudiar muy bien a los pacientes, no es darle omeprazol a todo el mundo porque tiene acidez. Estudiar muy bien a los pacientes. Hay pacientes jóvenes que incluso pierden, las células parietales las pierden precozmente. Y empezamos a tratarlos con antiácidos y no vemos mejoría. Uno le ve la cara pálida, con ojeras. Cuando cambiamos a clorhidrato de betaína, enseguida mejora. Entonces tenemos que preferiblemente hacerlo siempre con técnicas de medición y la técnica ideal en este caso es la pHmetría que hacen los gastroenterólogos. Entonces sería la solicitud a este grupo de pacientes hacer una pHmetría. Y con ello vamos a obtener una información importante, porque ¿qué pasa? Un paciente postoperado de una manga gástrica que tiene reflujo gastroesofágico con irritación esofágica, el gastroenterólogo dice opéralo porque hay que hacerle un bypass gástrico para que no tenga más reflujo. Pero si es por una una hipoclorhidria, que significa que el pH está bajo, pH alto, perdón, una hipoclorhidria, aumenta el pH, entonces tenemos que corregir eso con clorhidrato de betaína, y ahí corrigen los síntomas. ¿Entendieron, no? Entonces, todo este tipo de técnicas, fíjense, medicina tradicional china, incluso la aromaterapia, ustedes han visto muchas medicinas alternativas, cada quien verá qué mete en su consulta para ayudar a los pacientes. Lo importante de todas estas terapias es que todas pueden actuar conjuntamente, pero lo más importante es que somos médicos. Y lo más importante es que tenemos herramientas suficientes para tratar a los pacientes. Tenemos herramientas médicas, herramientas quirúrgicas y tenemos herramientas de todo este tipo que han visto hasta hoy en el diplomado. Entonces, son técnicas importantes que ustedes tienen que ir asociando al punto de tratar de recuperar funciones en el paciente. En medicina regenerativa lo que hacemos es eso, recuperar la función. Y es lo que tenemos que, la búsqueda es esa, recuperar la función de cada tejido que nosotros deseamos. Muchísimas gracias. Preguntas. Una pregunta, ¿se puede, o sea, puedes escribir a un paciente qué exámenes de entrada le pides para la parte hormonal? Si quiere escribir aquí ahí. Bueno, yo le puedo decir, fíjense, yo lo digo porque me parece más interesante que ustedes lo capten aquí. ¿Qué vamos a medir? Por ejemplo, hormonales, tiroides. Entonces ustedes empiezan a descartar. Tiroides piden T3 y T4 libres. ¿Ok? La T3 libre es la activa. Si pedimos total, vamos a tener ahí todas. La activa y la inactiva. Yo pido siempre libre. La libre me da la información de cuál es la que está activa. Entonces yo pido libre, nada más T3 y T4 libre. Que la que me da mayor información es la T3. Pido TSH para saber si está estimulado o no. Si a nivel central tiene estimulación o no. Entonces eso me va a ayudar a dar una
diferenciar al paciente si tiene un hipotiroidismo, si tiene un hipertiroidismo, etc. En el caso si es un subclínico, pueden pedir RT3, que es la T3 reversa. Si vemos que la RT3 está alterada, entonces, y T3 normal, a veces nosotros vemos T3 normal o T3 un pelín baja, pero la RT3 está alterada, el tratamiento es zinc. ¿Ok? Entonces, siempre tienen que jugar con los oligoelementos. Cuando tienen un hipotiroidismo subclínico, antes de tratar con hormonas tiroideas, tratemos con oligoelementos para corregir los déficits. Generalmente se corrigen. Hay un porcentaje importantísimo de pacientes que nada más con restituir zinc y selenio se corrige la patología. ¿Ok? Seguimos avanzando. Si pensamos que hay un problema autoinmune, entonces ahí sí le hacemos los anticuerpos antitiroideos, que son los antimicrosomales, antitiroideos, antitiroglobulina. Si es un proceso que tiene un nódulo tiroideo que nos pudiera sugerir malignidad, por supuesto que va para biopsia, pero siempre pedir antitiroglobulina previa, que es el que nos va a decir si hay estimulación oncogénica. Eso desde el punto de vista tiroideo. Vamos con las hormonas sexuales. Pedimos entonces testosterona, total y libre, progesterona y estrógeno, que son las 3 hormonas sexuales. Pueden pedir la DEA y la DAS, que es la DEA que es la activa. Entonces, ustedes pueden pedir simplemente la S y ya les da bastante información. Siempre con esas 3 hormonas sexuales tienen que pedir FSH y LH, que es para saber el estímulo central. Si tenemos, como les dije en aquella clase, que la testosterona está baja, el estrógeno está bajo, la progesterona está baja, pero tiene las hormonas FSH y LH están bajas, antes de ponerle terapia de reemplazo hormonal, por favor, coloquen más bien clomifeno para estimular a nivel central la producción de hormonas sexuales. ¿Ok? Si vemos que a los 2 meses siguen bajas y se corrigió a nivel central, entonces definitivamente necesita ir a terapia de reemplazo hormonal. Si vemos que al inicio están normales, la FSH y LH y la testosterona, progesterona y estrógeno están bajas, entonces va directo a terapia de reemplazo hormonal. Eso lo entendieron, ¿no? Entonces esas son las hormonas sexuales que se piden. Pueden pedir la DEA, como les dije, y pueden pedir, por lo menos para el tema del cortisol, pueden pedir el cortisol preferiblemente en saliva, ¿ok? Que es donde generalmente a nivel sistémico el cortisol está siempre unido a proteínas, que es la parte inactiva. Entonces en la saliva está predominantemente libre de su transportador y es la forma activa. O también medir el metabolito en orina. Si lo medimos en saliva sería la forma ideal. Entonces lo medimos puede ser mañana y tarde para definir cómo está el cortisol en la mañana y en la tarde. Y siempre medir el cortisol con el DEA. Sí. Fabiola, Fabiano. Y ahí hacen las pruebas inmunológicas también, que es interesantísimo, que los invito a todos a hacerse. Porque intolerancia alimentaria, sí, porque ahí vamos a identificar, sobre todo cuando medimos el IgE, es para alergia, pero predominantemente lo que interesaría es la IgG, que la IgG lo que nos va a hablar es de las posibilidades nuestras de hacer problemas autoinmunes. Entonces, los problemas de autoinmunidad son serios porque puede ser a nivel sistémico en cualquier parte, puede ser lupus eritematoso sistémico, puede ser artritis reumatoidea, a nivel de piel tenemos la psoriasis, tenemos el vitiligo, a nivel, la misma alopecia areata, que es autoinmune. Entonces tenemos problemas articulares, tenemos problemas sistémicos, la diabetes mellitus, que también es autoinmune, la tipo 1. Tenemos problemas a nivel pulmonar, podemos tener problemas autoinmunes tiroideas, por supuesto, la tiroiditis de Hashimoto. Entonces son tantas variedades y posibilidades de enfermedades autoinmunes que cuando solamente corregimos el problema de tolerancia que tenemos, nos alejamos a los problemas inmunológicos. Entonces es interesante que cada quien se conozca qué le hace daño y es interesante de repente cuando vayan a hacer una transgresión dietética usar la enzima óptima para quitarse el factor de riesgo. Porque las enzimas va a ayudar a degradar esa proteína que nosotros no tenemos esa carga enzimática para degradarla. Entonces necesitamos utilizar unas enzimas que tomamos cuando vamos a hacer la transgresión. Del resto tratamos de evitar. Entonces, generalmente, ¿cuánto tiempo uno evita el tipo de alimentos? Generalmente 6 meses es un tiempo suficiente para evitar los alimentos que nos hacen daño y que causen intolerancia. ¿Alguna otra pregunta? Diabetes.
diabéticos que quieren saber. El examen que hace, Ajá. la glicositada, Sí, con hacer glicemia, insulina, basal y postprandial 120 es suficiente. Y tenemos que medir, por lo menos en diabéticos, siempre la glicosilación, que es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué pasa con la hemoglobina glicosilada? Con la hemoglobina glicosilada nosotros no vamos a identificar otros factores, sino la glicación a nivel de la hemoglobina. Cuando una hemoglobina se glica, perdió su función. Pero lo mismo está sucediendo en otros sistemas. Por lo menos en los ojos, cuando se glican membranas a nivel de las neuronas oculares, se pierde función ocular. Si se glican membranas o enzimas, sustancias a nivel renal, se pierde función renal. Y lo mismo ocurre en el cerebro. Entonces, en la medida de lo que nosotros vayamos glicando, nos va dañando tejido. Entonces, en ese sentido, tenemos que evitar la las hiperglicemias. La hiperglicemia causa las glicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Los pacientes diabéticos evitar que consuman alimentos ricos en carbohidratos simples que ocasionan hiperglicemia, sino más bien carbohidratos compuestos, complejos, que no van a hacer tantos picos de glicemia. Entonces, le decimos a los pacientes que se quiten las harinas, el pan, el gluten, etcétera, para evitar que haga picos de insulina y con ello evitamos picos de glicemia y con ello evitamos los procesos de glicación y de daños a nivel de diferentes células en el cuerpo. Hay una sustancia ortomolecular que es la L-carnosina que evita los procesos de glicación. Carnosina. Entonces los pacientes diabéticos que tienen esas glicemias rebeldes, usamos la L-carnosina para protegerlos. Tú trabajas mucho con terapia de reemplazo hormonal. Esa es una terapia que ha demostrado ampliamente todos sus beneficios. Pero yo te quería preguntar, porque también trabajas con terapia neural y trabajas con homeopatía. Entonces quería saber qué experiencia tienes tú en estimular con terapia neural las glándulas, bien sea sexuales, tiroides, etcétera, o con homeopatía estimular, o con terapia bioresonante estimular las glándulas. Se obtiene el mismo avance, igual que se hace con terapia de reemplazo hormonal, o existe diferencias muy evidentes. Definitivamente, ojalá que con terapia neural y con homeopatía tuviéramos los mismos resultados. Yo siempre he sido partícipe de hacer lo menos invasivo posible, pero no he obtenido esos resultados, sobre todo que ya cuando hay un proceso degenerativo propio, bien sea del ovario o de los testículos, que son los que producen estas hormonas sexuales, ya casi que es imposible revertir eso. Hay unas sustancias, terapias celulares que las tiene disponibles biotecnoquímica, que sí pueden ayudar un poco a restituir eso, pero no son autólogas, sino son heterólogas. ¿Qué significa? Que son de animales, ¿no? Que es el hecho por el cual quizás muchos médicos dejaron de usarlo. Son terapias seguras, pero no todos los médicos han estado abiertos a usar este tipo de terapia. Quizás las hormonas bioidénticas llegaron justamente para abarcar ese vacío tan grande desde el punto de vista hormonal, porque cuando una vez ingresan al cuerpo, son hormonas muy seguras, porque prácticamente el cuerpo no identifica si son fuera del cuerpo, si son sintéticas o no, porque se comportan tal cual desde el punto de vista molecular como las naturales. Entonces, definitivamente, si yo voy a tratar a un paciente, yo prefiero tratarlo con hormonas bioidénticas y me da un patrón de seguridad en cuanto a dosificación. Entonces yo generalmente con las terapias celulares, a mí me cuesta un poco dosificar porque no sé los niveles que voy a llevar. Sí sienten mejoría los pacientes, ¿ok? Incluso hay unos productos bastante buenos, que es el Manforte y el Femforte, que pueden favorecer la función, pero básicamente se restituye porque tienes extractos de ovario, tiene extractos de pituitaria, tiene extractos de órganos que pueden ayudar un poco a restituir la función. Pero desde el punto de vista hormonal no llega a los niveles de las hormonas bioidénticas que llegan al punto fisiológico óptimo. Entonces, si tú quieres restablecer función, tienes que llevar al punto fisiológico. Llevar a un hombre que tiene las hormonas en cero de testosterona, llevarlo a donde necesita, que es entre 7.000 a 10.000 picogramos por decilitro,
es imposible, no he visto otra técnica. Pues yo he hecho mediciones y no llegamos. Ni con homeopatía, no llegamos con otras técnicas. Lo única que me da esos valores es la terapia de reemplazo hormonal dosificada. Yo nunca hago dosis suprafisiológica. No me gusta, porque ahí sí yo creo que podemos potenciar la formación de cáncer o otras patologías. Entonces yo evito eso. Desde el punto de vista de mi práctica, yo no lo hago. Pues. Yo trato, los pacientes que lo solicitan, no se les hace que vayan con otro médico.